La cooperativa Mandubirá nace de un grupo de 39 pequeños productores de la zona de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera, República del Paraguay, en 1975. Tenemos más de 1.500 socios en este momento. Comenzamos exactamente hace como 35 años. Se asociaron bajo el modelo cooperativo para buscar una mejor calidad de vida, pero a partir del año 1990 cambia su enfoque a la producción agroindustrial. En su fundación fue cooperativa de ahorros. Luego va creciendo de a poco, tomando hombres más capaz y más creativo, hasta que ahora estamos en una etapa de superación. Desde el año 2002, la cooperativa inicia toda una revolución económica, social y ambiental para instalar un proyecto de producción agroecológica sustentable de caña de azúcar y su posterior industrialización en azúcar orgánica. Nosotros cuando empezamos este sueño, este emprendimiento, empezamos de cero. La gente no creía mucho, la gente nos decía que estábamos locos. Y a veces se burlaban de nosotros, nos decían una frase en guaraní que es bastante significativa, nos decían Yaguay Estrella, que es el cachorro que le ladra a la luna creyendo que va a alcanzar eso. Y la gente nos decía eso porque decían que no íbamos a poder hacer nada. Con la finalidad de aprovechar el capital humano, la riqueza de la tierra, responsabilizándose de su cuidado para producir azúcar orgánica de calidad que satisfaga las exigencias de mercados internacionales, creando nuevas condiciones socioeconómicas para la zona y particularmente sus asociados. Con el empoderamiento de los socios de este proyecto, con el alto sentido de propiedad y de pertenencia de los socios, hemos podido avanzar en este emprendimiento. A partir de la iniciativa de una producción agroecológica cooperativa, los pequeños productores pudieron acceder a nuevas técnicas de producción bajo normas internacionales de protección y cuidado del medio ambiente. Soy la ingeniera Natalia Necki, socia productora de la cooperativa Mandubirá. Llevo prácticamente 2 años trabajando con ellos y fue realmente un gran cambio para nosotros en cuanto a nuestra producción, ya que llevamos casi 14 años trabajando en esto, pero como nunca antes hemos recibido tantos beneficios para levantar más que nada mi producción en cuanto a mejoramiento de semillas, producción, rendimiento y por lo más importante para nosotros, por ser una caña orgánica, es mejorar el suelo. Cada productor tiene un compromiso alto con la organización porque se siente parte no solamente como productores de materia prima, sino también con todo lo que hace a la cadena de valor, porque sabemos que la cooperativa industrializa la caña, exporta el azúcar, entonces los productores son partícipes de todo ese proceso y además de que se beneficia no solamente por comercializar su caña como materia prima, sino también todo lo que lleva a la ganancia que genera la exportación del producto y sobre todo el participar en un mercado de comercio justo, que es lo que le beneficia y cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida de estos productores. Este nuevo modelo de trabajo no solamente permitió una mayor y mejor producción, sino brindó nuevas oportunidades al desarrollo del capital humano en la zona. Yo tengo 25 hectáreas de caña dulce, en buenísimas condiciones, con una producción de 50 toneladas por hectárea. Ese es mi promedio. Actualmente tengo 15 hectáreas, son de las nuevas variedades ofrecidas por la cooperativa. Soy socia de la cooperativa hace 6 años. Tengo una plantación de 3 hectáreas de caña dulce, con un promedio de 60 toneladas. Años atrás nuestra producción por hectárea era de 20 a 30 mil kilos por hectárea y ahora con la nueva variedad de variedades de caña dulce, entonces estamos llegando a 60 a 70 mil kilos por hectárea. 2.340 productores en el primer a 340 productores el primer año voy a 22.575, algo me chavilado voy a hasta el segundo año de 2003-2004 pero víctimas casi 30.000 toneladas, 30 millones. Tercer año ya lo superamos. Harojo a pesar de no quieren, harojo ese
con Arturo y Nema y tu algo que es como esperanza la de fábrica lo voy con la ingenio propio. Realmente la hora vamos a hacer. En un principio, la intención era simplemente plantar caña dulce, cosechar, vender y obtener ganancias. Nuestra plantación necesitaba ya una renovación constante. Antes trabajábamos así sin asistencia, simplemente se plantaba, no había técnicos con que ayudarnos. Entonces la cooperativa nos brinda una asistencia técnica de parte de ingenieros que nos brindan. Gracias al apoyo del Departamento Agropecuario y Departamento de Acopio, estamos mejorando la producción de caña y así poder conseguir la mejor variedad y mejor rendimiento en procesamiento de azúcar para este año 2012 y 2013. Una de las funciones de las parcelas semilleras, aparte de cumplir de ser un centro de formación, es facilitarle a los productores semilla de buena calidad para que ellos puedan incorporarlo dentro de su finca, y la estrategia que estamos utilizando es la de darle esa semilla, facilitarle esa semilla a los productores con la condición de que ellos devuelvan la misma cantidad y calidad, y de esa manera pueda diseminarse rápidamente variedades mejoradas en las diferentes comunidades y que pueda llegar hasta la última finca del socio. Con el paso de los años, fuimos creciendo no solo en infraestructura, sino como una organización en busca de ampliar sus horizontes. Con el proceso de organización establecimos como misión ser un emprendimiento cooperativo que ofrezca servicios de asistencia técnica y crediticia, así como ubicación y comercialización de un producto de alta calidad en mercados internacionales. Actualmente se cuenta con 902 productores, con 902 fincas certificadas, y esto exige un enorme trabajo de logística y acompañamiento y asistencia técnica a los productores para que la materia prima reúna las condiciones exigidas por la industria y sobre todo cumplir con las normas de producción orgánica que el mercado mismo exige. Yo tenía que hacer una solicitud de certificación, entonces tuve que esperar un año, de la cual el año pasado ellos entraron a hacer la certificación, donde ya te controlan todo el tema de, como todos sabemos que no tiene que haber árboles quemados, plásticos ni nada de ese tipo de cosas. Después, cuando llegó la gente de la certificadora, encontró que tenemos la superficie sembrada alrededor de un 80% de monte, entonces casi no fue ningún problema con el hecho de que me acepten en ese aspecto, por el hecho que tengo el cultivo alrededor de un monte prácticamente virgen. No prácticamente, completamente virgen. Nuestra visión es convertirnos en líder nacional en la producción de caña de azúcar orgánica e industrialización de la misma. La cooperativa Mandubirá llegó internacionalmente, pero dentro del país yo llegó. Ahora ya me operaron de más de cualquier altura, orgulloso los dirigentes que es. Oye, vale la pena los sacrificados de que es. Orengo socio productor con algo ya cambia de más porque ella exportador. En el año 2005 empezamos exportando 234 toneladas. En el año 2006 ya saltamos a 7 veces más, a 1.500 toneladas, en el año 2007 a 5.500 y en el año 2008 a 6.000 toneladas. A partir de ahí hemos mantenido esa producción, sin embargo el mercado ha crecido, hay una demanda insatisfecha de 15 a 20.000 toneladas que no podemos cumplir porque la fábrica que estamos alquilando es una fábrica pequeña y solamente podemos llegar a 6.000 toneladas. Entonces, con este emprendimiento, con esta fábrica que va a estar produciendo 15 a 20.000 toneladas de azúcar al año, vamos a poder satisfacer esa demanda insatisfecha del mercado, porque el mercado ya conoce lo que es azúcar mandubina. Es reconocido en los mejores mercados y tenemos ganado nuestro lugar como pequeños productores. Nuestro accionar se establece en el marco de los valores de honestidad, transparencia, solidaridad, compromiso con la comunidad, responsabilidad social, eficiencia y cuidado medioambiental. Es importante destacar que el comercio justo nos ha apoyado muchísimo.
Aparte del premio de comercio justo, gracias al comercio justo, a los contactos, hemos podido ver mucho más allá de nuestras limitaciones, de los problemas que tenemos. Hemos podido avanzar con este proyecto porque ellos nos han abierto los ojos y nos dimos cuenta de que nosotros realmente podemos. Gracias a la cooperativa hemos conocido a mucha gente, no solo nacionales, sino internacionales que vienen a ver el trabajo que realiza la cooperativa como cooperativa y los trabajos de los socios. Vale la pena luchar por un emprendimiento que va a generar una revolución económica, social y ambiental que va a beneficiar a 25.000 personas aquí en la comunidad, en Arroyo y Estero, en el Paraguay. La cooperativa Mandubirá es una organización líder a nivel nacional en cuanto a la producción e industrialización de azúcar orgánico e iniciativa de comercio justo desde el año 1999. Situación que nos permite acceder a un mayor y mejor mercado mundial en crecimiento. Actualmente, en este año 2012, tenemos 8 tipos de certificaciones diferentes que nos permite acceder a los mejores mercados del mundo. Tenemos la certificación para la Unión Europea, para los Estados Unidos y Canadá, el NOP. Tenemos certificación Naturland, BioSuisse, el Jazz. Tenemos también la certificación Kosher para Corea y la certificación de comercio justo que es muy importante, que nos permite un acceso directo a 19 países. Estamos exportando actualmente a 19 países en todo el mundo. Desde 1999 estamos certificados en el mercado de comercio justo, donde estamos comercializando la mayor parte de nuestro azúcar orgánica en distintos países. En la Unión Europea, países del norte, Estados Unidos y Canadá, países latinoamericanos como Chile, Perú, Uruguay, otros más lejanos como Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. El 95% de lo que producen es exportado y el 5% restante se comercializa a nivel nacional. Es muy interesante ese sistema de comercialización que nos da la posibilidad de poder estar en los mercados del primer mundo, que de otra manera sería muy difícil, prácticamente imposible, como pequeña organización, ¿verdad? Poder competir con las grandes industrias dentro del mercado internacional. Es importante, por ejemplo, destacar que en Alemania hay una empresa que está produciendo 40 tipos de chocolates diferentes con nuestro azúcar. Hay varios productos terminados, aparte de que el azúcar se vende en forma directa en paquetes de medio kilo o de 1 kilo. La nueva planta industrial tendrá una capacidad de molienda de 1000 toneladas por día y producción de 100 toneladas del producto final. Con este proyecto del nuevo ingenio, muchos de los pequeños productores tienen la ilusión de tener un buen ingreso en sus hogares. Con la ejecución de este proyecto y la puesta en marcha de esta fábrica de azúcar, vamos a estar impactando positivamente, ya sea en lo económico, en lo social y en lo ambiental, en la vida de 25.000 personas. O sea que vamos a mejorar la calidad de vida de todo el distrito de Arroyo y Esteros y los otros distritos en los cuales estamos trabajando. Teniendo en cuenta la capacidad de producción, los 1000 socios productores y sus familias serán beneficiados con la inversión de esta fábrica, en donde se requerirá de más mano de obra especializada, dando trabajo a 210 personas en forma directa. Esperamos que el año que viene ya podemos entregar nuestra producción acá, ya que por el tema de la cercanía nos queda bastante bueno y así también pueda ir beneficiándose ellos, tanto como nosotros, en precios y ellos con el rendimiento. Así a creer de que la fábrica ahora un poco va a aumentar también los precios porque los llevamos a mejores de flete. Sería la primera fábrica en el mundo que tendría una concepción orgánica. Su diseño modular le permitirá seguir creciendo en base a las nuevas necesidades y exigencias del mercado y al crecimiento agrícola de los asociados.
Actualmente se produce 6.000 toneladas al año y la demanda es de 15.000 a 20.000 toneladas al año. La fábrica trataría de satisfacer esta demanda. Los elementos de molienda, de generación de vapor, de energía eléctrica, son la mayoría europeos. Y el molino, que son 4 ternos, fueron conseguidos y adquiridos, importados de Pakistán. Esta va a ser la primera fábrica en el mundo que va a tener una concepción orgánica, desde su nacimiento, desde su creación, desde los primeros diseños, está programada, está diseñada para ser una fábrica de azúcar orgánica. Esta fábrica tendrá un gran impacto positivo desde su concepción en cuanto a su tecnología de producción, que incluya su propia energía, será autosustentable y los excedentes energéticos podrán ser reaprovechados en beneficio de la comunidad. Queremos destacar el apoyo de los financistas para este emprendimiento y entre esos financistas que siempre nos están apoyando desde el principio están Oikocredit de Holanda, el BID FOMIN, el BID Oportunidades para la Mayoría, Responsability, que es de Suiza, la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay y un banco local, el Banco Continental. Gracias al apoyo de estas entidades financieras podemos hoy estar haciendo realidad el sueño de toda una comunidad. Queremos poder ayudar a toda la comunidad en una instalación industrial para darle mayor valor agregado a lo que es la caña de azúcar y de esa manera contribuir también con la economía local y nacional, digamos que desde nuestro trabajo que estamos realizando en la organización. Gracias a la cooperativa Mandubiná, los productores siguen adelante, la ciudad de Arroyo Estero sí está progresando gracias a todos los trabajos que la cooperativa Mandubiná está brindando. Nosotros los pequeños productores, si nos unimos, podemos llegar mucho más allá de lo que uno pueda imaginarse, llegar mucho más allá de lo que uno pueda soñar. Entonces, y ponete digo con proyecto COAP, así a creer de que la fábrica va a venir y poner la beta. Por eso estamos seguros de que vamos a tener la mejor calidad en cuanto